Y una consulta, su micrófono está apagado. Igual en el chat va a decir lo mismo. Perdón, se me ha pasado últimamente. Gracias. Y muy bien, gracias. Bueno, vamos a recapitular. Gracias por decirme a tiempo. Estamos hablando entonces del método de rama o el método de mallas, ¿sí? Método de ramas o método de mallas. Vamos a constar de 4 pasos, ¿sí? 4 pasos para este método. Dejémoslo así. Bueno, 4 pasos, ¿sí? Método de mallas o ramas, ¿sí? Porque vamos a tomar trayectorias cerradas, ¿verdad? Trayectorias cerradas, pero vamos a partir de 2 trayectorias. Entonces vamos a definir algunos pasos que son el inciso A, ¿sí? Asignar una dirección de corriente definida, ¿sí? O arbitraria para mi rama. Es decir, yo voy a definir la dirección de corriente aleatoriamente. Claro, tampoco es que hayan tantas formas, pues, o lo elijo hacia la derecha o recorro hacia la izquierda mi circuito, ¿verdad? Eso lo vamos a ver. B, asignar signos a mis dispositivos. Digo dispositivos porque pueden ser a veces no solo resistores, pero entre paréntesis resistores, que es lo que más manejamos, y estos dependen de la dirección de corriente asignada. Recuerden ustedes que si yo tengo una corriente acá y va a atravesar un dispositivo, pues más, menos, ¿sí? Más, menos. Esa es la polaridad, ¿verdad? Bueno, punto o paso C, aplicar la ley de voltajes. ¿Pero ley de voltajes de qué? Pues la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿verdad? ¿Por qué la ley de voltajes? Porque debemos tener en una trayectoria cerrada la sumatoria igual a 0. Para eso me va a servir para comprobar siempre. Y no solo para comprobar, sino para encontrar datos. Luego, nuestro inciso D, pues debemos aplicar también la ley de corrientes. ¿Verdad? No podemos olvidar esa ley de corrientes. Y por último, vamos a decir que debemos resolver las ecuaciones resultantes, ¿verdad? Si es con 2, si son 3, si son 4, y debemos resolverlo. Vamos a hacer más pequeño, ¿verdad? Muy bien. Esos serían nuestros pasos de corriente de rama, ¿sí? Entonces, vamos a definir nosotros qué es una rama, ¿verdad? Nosotros ya tenemos el concepto de mallas, ¿verdad? Perdón, de trayectoria cerrada, ¿sí? De los circuitos en serie, ¿verdad? Los circuitos en serie. Sin embargo, en los circuitos en paralelo hablamos de ramas, ¿verdad? Hablamos de ramas y que una rama podría tener un elemento o 2 o 3, ¿verdad? ¿Sí? Pero, en fin, podríamos hablar de que una rama podría ser esto, ¿verdad? Según lo habíamos platicado. Una rama es esto. Una rama puede ser esto también, ¿sí? Una rama podría ser esto, ¿verdad? ¿Sí? Y una rama ya un poco más compleja podría ser esto, ¿verdad? ¿Sí? Al final estas resistencias en paralelo se hacen en serie y se suman en serie si queremos, ¿verdad? Pero todo eso está en una sola rama, ¿verdad? ¿Sí? Método de ramas o mallas, ¿verdad? Es lo que conocemos también según el libro, ¿sí? Entonces, con eso nosotros vamos a partir, ¿verdad? El inciso A, pues, dirección de corriente, pues nosotros vamos a seguirla, asignarla, ¿verdad? Derecha, izquierda, ¿sí? Como nosotros prefiramos.
Luego, B, asignar signos a las resistencias depende del primero, ¿sí? Bueno, luego el inciso C, ¿verdad? Aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, es decir, recorrer una trayectoria cerrada, y para eso entonces ejemplificamos nosotros acá, ¿verdad? El inciso C, y vamos a hacer el siguiente desarrollo de circuitos. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacer aquí para que quede todo parejo. Y hacemos acá. ¿Sí? Entonces tengo esa trayectoria, ¿verdad? Vamos a copiarla. Copiamos acá. Y la copiamos por acá. Copiamos esta era de 3, entonces vamos a copiar acá también. Copiar esta. Copiar esta. Y la colocamos por aquí. Y la vamos a colocar por aquí. Y una última que vamos a colocar acá. Vamos a correr esto un poco. Aquí. 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 Y esto lo vamos a hacer acá. Muy bien. Entonces podemos tener distintas formas, figuraciones, trayectorias, como querramos verlas. Al final siguen siendo circuitos, ¿sí? C, entonces miren, aplicar ley de voltajes. Yo voy a recorrer la trayectoria, pero entonces les voy a decir, voy a recorrer, esta es una malla, miren, malla 1. ¿Sí? Yo le nombro malla 1 a esto, ¿sí? Ahorita no estoy viendo qué elementos hay en esa trayectoria, ¿sí? Pero estoy diciendo, le asigno una dirección, ¿verdad? ¿Sí? Para poder asignar la ley de voltajes. Recuerden que la ley de voltajes me dice en una trayectoria cerrada, la sumatoria de voltajes debe ser 0. ¿Sí? Muy bien. Yo la asigno, entonces, bueno, para este caso, digamos, vamos a definir mis direcciones hacia la derecha, manecillas del reloj. Es lo más común, ¿verdad? Utilizar dirección en favor de las manecillas del reloj, ¿verdad? Perdón. Porque se facilita, ¿verdad? Aparte de eso, nosotros tenemos en mente que siempre había una batería acá, ¿verdad? Y la corriente sale, entonces siempre definimos a favor ahí. Claro, si no hay batería, pues bueno, igual generalmente siempre toma uno derecha, no quiere decir que no pueda a la izquierda, ¿sí? Pero eso sí, debo ser consistente. Yo puedo tener alguna lógica, ¿verdad? Si tengo dos fuentes, por ejemplo, acá hay una fuente y acá hay otra, pero esta es menor valor y este es mayor voltaje, yo podría decir, esta corriente va a ganar, ¿verdad? Y esta corriente pequeña, pues obviamente pierde en dirección, ¿verdad? Entonces, en algún momento la corriente podría inclusive pasar por acá. Yo digo, si sale de la batería, debería salir, pero si es más pequeña, esta la va a contrarrestar. Entonces, debo ser considerado o consistente en mi asignación y no colocar esta a la derecha, hasta la izquierda, a menos que yo sepa exactamente o tenga un criterio o experiencia de decir, esta le va a ganar a esta, entonces la voy a colocar acá. ¿Sí? De momento, entonces yo digo, tengo dos trayectorias cerradas, pues voy a hacer dos direcciones. Tengo tres trayectorias cerradas, pues voy a operar igual tres direcciones.
en este caso. Para esta otra me faltó aquí algo. Me faltó aquí esto. Muy bien. Ahí. Entonces, para este caso, yo voy a decir, hay una trayectoria, miren. 1, 2, 3, ¿verdad? 3 trayectorias. En este caso, igual, miren, reviso. Y hay una trayectoria. No es muy... Hay una trayectoria. 2, ¿verdad? Recorro. 3, ¿sí? Mismo caso acá. 1, 2, 3, 4. Lo importante acá es que ustedes sepan que cada trayectoria debo igualarla a 0 para mi análisis de ecuaciones, ¿sí? ¿Y eso por qué lo igualo a 0? Por la ley de voltajes, ¿verdad? Eso me va a permitir igualar a 0 por la ley de voltajes. Vamos a eliminar esto aquí. En este caso también podría ser esta trayectoria, ¿verdad? Muy bien. 1, 2, 3, 4. Pude haber empezado arriba también, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Aquí se vio menos 3, ¿verdad? ¿Sí? Y en esta última, pues 1, 2, 3, 4. Entre más trayectorias tenga yo, más circuitos cerrados, pues el circuito va a estar un poco más complejo, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar al siguiente. Entonces, C, el inciso D, ¿verdad? El inciso D, vamos a borrar esto mejor, para no perder esto, mejor lo copiamos. Muy bien. Inciso D, ¿verdad? Inciso D. ¿Qué hacemos en el inciso D? Pues me dice, aplique también la ley de corrientes. Bueno, aquí creo que me faltó. Aquí está. Aplique la ley de corrientes. Solo vamos a dar acceso. Permítanme. Bueno, aplique la ley de corrientes. Bueno, ¿cómo la aplico? Pues recuerden que ya sé circuito serie y paralelo, entonces debo saber dónde están los nodos, ¿verdad? Aquí hay un nodo, ¿sí? Identifico, ¿verdad? Esto es un nodo. Debo saber cómo se comportan las corrientes. Aquí hay otro, ¿verdad? Aquí solo hay 2. En este caso es fácil verlo acá por la estructura, miren. Hay 4 nodos, ¿verdad? ¿Sí? Pero es mentira, ¿verdad? ¿Sí? Esto lo hacemos solo para ver si estamos claros. No hay 4, ¿verdad? Este cable une a los 4 elementos al mismo tiempo. Por lo tanto, solo hay un nodo. Claro, yo puedo colocar este punto aquí y puedo decir ese es el que une a los 4. Y puedo colocar aquí, pero al final de cuentas todo este es un mismo alambre, así que siguen habiendo 2, ¿verdad? Siguen habiendo 2 nada más. Un nodo. Bueno, aquí hay 2 porque hay uno arriba y abajo, ¿verdad? 2 nodos. Y aquí hay uno arriba y otro abajo, 2 nodos. ¿Sí? Aquí, en este caso, yo voy a decir, este une a todas las trayectorias, este une a las de abajo, ¿sí? Y este está uniendo a las de arriba con las de abajo, entonces aquí hay 4 nodos, ¿verdad? ¿Sí? 4 nodos. ¿Sí? Muy bien. En la siguiente igual. Tengo una duda en el segundo, ¿por qué solo hay 2? En el segundo hay 2 porque usted puede tener una resistencia. Mire, si le colocamos dispositivos, aquí hay otra y aquí hay otra. Entonces, usted solo está uniendo en un punto, un nodo, y aquí otro, miren, solo que aquí lo estamos dibujando todo cuadradito, ¿verdad? Pero ya. haciendo esto, ¿verdad? Pueden haber 4 puntos porque los hay para este análisis, ¿sí? Porque aquí, no hay elementos
De momento, ¿sí? ¿Dónde va a cambiar esto? Mire, pues, esto va a cambiar drásticamente si aquí usted coloca, mire, una resistencia, ¿sí? Oh, ya. Ahí yo ya tengo 4 nodos, ¿sí? Oh, ya, ¿Por ya, qué? ya. Porque el elemento ya no es un alambre que está uniendo a todos, ¿sí? Ahí sí tengo 4, miren. Entonces, para este caso, solo para ejemplificar, hay 2, ¿verdad? No estamos considerando ahorita tanto los elementos, ¿verdad? ¿Sí? Si existen resistencias, pues ya no. Con que exista una resistencia, mire aquí, ya hay 3 nodos, ¿verdad? Si aquí no existiera en medio, ¿sí? Ajá. Pero depende, o sea, eso tenemos que verlo cuando ya estén los elementos. A Ah, lo ya, que ya. vamos acá, ¿verdad? Si ya está claro eso, es que nosotros debemos saber en dónde se dividen las corrientes. Recuerden cómo lo hicimos cuando resolvimos el examen final, ¿sí? Yo sé, Ujú. por ejemplo, aquí, esta corriente, miren, las corrientes son las trayectorias. Bueno, esta corriente 2 llega aquí, ¿sí? Se va a dividir acá y se va a dividir acá. Se dividió en la 3, pero aquí hay otra, miren, que no había visto, ¿sí? Cuando llega aquí, pues, se divide acá, ¿verdad? Se divide o bien, ¿verdad? Esta corriente viene aquí, pues se dividió aquí, viene acá, y estas dos se vuelven a sumar aquí para hacer acá ese punto, ¿verdad? Entonces, debo saber yo cómo identificar ahí esas corrientes, ¿sí? Pero de momento, lo que me sirve para eso es identificar los nodos. Entonces, aquí hay 4 nodos porque estoy uniendo 4 trayectorias distintas, ¿sí? Acá pueden haber 2 si lo dejamos así, o si aparece una resistencia en los puntos medios o en extremos, pueden haber inclusive 3 o 4 nodos, ¿verdad? Dependiendo cómo es el circuito. Pero en general, pasemos al siguiente. Acá hay un nodo, ¿verdad? Este es el que une estas trayectorias. Une a todos los elementos, ¿sí? ¿Sí? Los une, pero acá también se unen, entonces hay 2. Acá también se unen otros elementos, 3. Y acá también se unen otros elementos, entonces hay 4, ¿verdad? 4, ¿sí? Acá en este punto, si no hay elementos en esas líneas, vuelvo a decirles yo, pueden haber 4 circuitos, pero si no hay ningún elemento arriba ni abajo, solo hay 2 nodos, ¿sí? Si existieran elementos acá, miren, 1, 2, ¿sí? 3 y 4, entonces ya les digo yo, hay 1, ya les digo yo, entonces hay 1, perdón, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos, ¿verdad? Eso cambia si hay elementos ahí, ¿verdad? Pues hay que tener claro eso, ¿sí? Muy bien, aquí hay uno que está uniendo esos 3 elementos, ¿verdad? Aquí hay otro, aquí hay otro. En este caso, estos serían un solo nodo, ¿verdad? Si no hay elementos, miren. Todos estos puntos son el mismo, ¿verdad? Si no hay elemento. Pero, pues habrían aquí 2, por ejemplo, ¿verdad? Pero si ya aparecen elementos aquí, miren, va a ir cambiando el número de nodos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? 6 porque está la resistencia abajo. Ya no son solo cables conductores, ¿verdad? ¿Sí? Serían 6 nodos otra vez. Pero cuando les digo eso, ya es cuando uno está realizando los circuitos. A lo que vamos es poder identificar dónde operan las corrientes, ¿verdad? Entonces, en el último, veamos, si suponemos hay elementos en todas las líneas, ¿sí? Voy a tener 5 nodos, ¿sí? 5 nodos si hay elementos, ¿verdad? Pero si no hay elementos, voy a tener estos 3 unen a estas y siguen uniendo a estas. Entonces, para este caso, digo, hay 3 nodos, ¿verdad? Pero si hubieran elementos en todos, pues yo digo hay 5 nodos, ¿verdad?
Bueno, a lo que vamos con el inciso D es que debo aplicar la ley de corrientes, ¿verdad? Sí, debo aplicar la ley de corrientes, ¿sí? Generalmente a veces le dicen, pues llaman a esta parte que debemos calcularla con n-1 nodos, ¿verdad? O sea, realmente cuántos nodos tenemos de unión de la corriente, ¿sí? Pero eso se va trabajando ya cuando veamos los circuitos, ¿verdad? Los circuitos reales ya con algunos valores, ¿sí? Entonces, debo aplicar ley de voltajes, ¿sí? Ley de voltajes. Y luego aplicamos, bueno, si quieren, para evaluar esa parte de ramas, vamos a hacer el ejemplo de ramas, ¿verdad? Y nosotros podemos usar álgebra, ¿verdad? Para sustituir, y puede ser suma resta, puede ser suma resta, puede ser sustituir, ¿sí? Y luego entonces hacemos la equivalencia. Entonces, aquí quitemos esto, esta parte, ¿verdad? Porque las mallas van a ser después. Aquí yo confundí esta parte. Son solo ramas las que estamos viendo ahorita. Y las ramas son las líneas que tienen un segmento, ¿verdad? Y puede ser varios, uno o varios elementos los que se van a trabajar, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, por último, resolver las ecuaciones, ¿verdad? Para resolver las ecuaciones yo ya decido si utilizo, qué sé yo, suma y resta, la ecuación cuadrática si quieren, ¿verdad? Si es que aplica, ¿no? Pero eso ya es en la parte final, ¿verdad? ¿Sí? Entonces veamos un ejemplo acá de cómo se resuelve según esos pasos. Método de ramas. Ramas entonces va orientado. Aquí hay una mezcla, por eso fue que confundí ahorita rama con malla, ¿verdad? Porque es una mezcla serie paralelo siempre, ¿sí? Solo que aquí operamos de forma distinta. Voy a hacer acá esto. Entonces, una resistencia, una fuente de voltaje. Cierro acá. Tengo acá otra resistencia. Solo con 3 lo vamos a hacer. Y tengo acá de último una resistencia. Y otra fuente de voltaje. ¿Sí? Coloquemos valores. Entonces, tengo 2 ohmios por acá. Tengo 4 ohmios por acá. Tengo 1 ohmio acá. Una fuente de 6 voltios. Una fuente de 2 voltios. ¿Sí? Y únicamente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a llamar a esta R1, R2 y R3. R2, R3. ¿Sí? R3. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que me dicen? Bueno, primero voy a colocar la dirección de recorrido. Esa dirección de recorrido yo la voy a colocar manecillas de reloj. Miren, dirección acá. ¿Sí? Que quede claro que esta dirección no está mandando la corriente que sale de la batería. ¿Sí? Sin embargo, aquí va a coincidir. ¿Sí? Y esta dirección 2 la voy a tomar también manecillas del reloj. ¿Sí? Recuerden, arbitraria. ¿Sí? Arbitraria.
pero es común que se tomen siempre manecilla del reloj. Bueno, asigno polaridades para que vean que no es que estoy saliendo, no es que esté saliendo de la batería, ¿verdad? Precisamente, ¿sí? Pues debo yo hacer el cálculo acá, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos 3 resistencias. Sí, muy bien. Voy a empezar entonces a asignar la polaridad, ¿verdad? Sí, asigno la polaridad. Sí. Ley de voltajes entonces. Miren la polaridad. Según esta dirección de la corriente, va a atravesar aquí, miren, porque la corriente es esa flecha verde, ¿sí? Entonces la corriente está atravesando R1, colocamos entonces más menos, ¿sí? Sigue la corriente la trayectoria, ¿verdad? Y entonces yo digo se topa con la resistencia de 4 y yo digo más menos. Sigo la trayectoria y digo más menos. Ah, no, aquí no puedo porque la batería ya tiene polaridad fija, ¿sí? Entonces, si me doy cuenta en esa asignación que yo hice ahorita, pues hago la ecuación, ¿verdad? Sumatoria de voltajes. Trayectoria 1, sumatoria de voltajes debe ser igual a 0. Y estoy aplicando, miren, el punto C directo. Miren, el primero asigné estas direcciones de corriente, ¿verdad? El segundo, asigné la polaridad, ¿sí? Ya hice A y B. El inciso C es aplicar la ley de voltajes. ¿Sí? Ley de voltajes. Muy bien. Ley de voltajes la estoy aplicando. Miren, sumatoria de voltajes es igual a 0. Así que yo digo, la fuente de voltaje, ¿sí? Vamos a colocarle nombre a esta fuente porque E1 y E2, ¿verdad? Ahora tenemos 2 fuentes. La fuente de voltaje 1 menos, recuerden ustedes, ¿verdad? Si la corriente viene aquí y atraviesa un dispositivo de menos a más, es decir, está subiendo el potencial, pues es positivo, ¿verdad? Aporta. En este caso el componente es la batería, pues va a ser positiva, ¿sí? Muy bien. La batería entonces menos el voltaje en la resistencia de 2 ohmios, ¿verdad? Menos el voltaje en R2, en R1, perdón, menos el voltaje en la resistencia de 4 ohmios, ¿verdad? Es decir, voltaje en R2 es igual a 0. Es mi primera ecuación. Entonces, si quieren, podemos desglosar el circuito para que no se vea todo revuelto. El único circuito que estoy viendo yo ahorita es esta parte, es la rama en esta parte. ¿Sí? Estoy viendo este circuito ahorita. Solo esto. ¿Sí? Voltaje en R1, voltaje en R2 y la fuente E1. ¿Sí? Más, menos, más, menos, más, menos. Solo eso estoy viendo. Y la dirección que está gobernando es esta. ¿Sí? Ahorita estamos haciendo más despacio, ¿verdad? Ya después se va a hacer poco a poco un poco más rápido, ¿verdad? O sin hacer tanto dibujo de este lado, ¿verdad? Con la ecuación estamos bien. Si no nos confundimos en el primero, ¿verdad? Para el segundo, yo asigné la dirección 2, ¿verdad? Muy bien. Pues en la dirección 2, miren, la corriente para ustedes es la verde, ¿verdad? Va a pasar aquí. ¿Sí? Va a pasar aquí. ¿Sí? Muy bien. Pasa ahí entonces, ¿verdad? ¿Sí? Según esta polaridad, ¿verdad? Y que ya tiene R2, pues yo estaría sumando, ¿verdad? El voltaje, ¿sí?
yo estaría sumando de la resistencia 4, ¿verdad? Sumatoria en la trayectoria cerrada 2 de voltajes debe ser 0. Yo estaría sumando entonces, ¿sí?, el voltaje en la resistencia 2 más, ¿sí?, el voltaje, ¿verdad?, en la resistencia, ¿verdad? Si quieren vamos a asignar la polaridad, ¿sí?, según esta batería, ¿verdad?, para que podamos ver. Tengo la batería de 6 voltios, ¿verdad?, que es del lado derecho, ¿sí? Esa no puede cambiar, ¿verdad? No va a cambiar, ¿sí? Más menos, ¿sí? Según eso, si yo no asignara la dirección, ¿verdad?, la polaridad asociada debe ser forzosamente esta, ¿verdad? Más menos, más menos. Si nos damos cuenta, coincide en la resistencia 2, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy haciendo esta sumatoria, puedo considerar la suma, ¿verdad?, de que las dos resistencias aportan el voltaje, ¿verdad?, R2 y R3. Y la dirección de corriente, esta dirección que asigné, miren, la manecillas del reloj, está en contra, ¿verdad?, de la batería. Es decir, esta no aporta, sino resta, ¿verdad? Porque esta no cambia de polaridad, ¿sí? Entonces, yo puedo restar acá la fuente E2 igual a 0, ¿sí? Si hago mi circuito, puedo copiar el de aquí nuevamente, ¿sí? Solo que va a cambiar de elementos, ¿verdad? Lo que voy a cambiar acá es eliminar esto. Y acá voy a tener yo este cambio, ¿verdad? Aquí voy a tener yo este cambio. Esta fuente. Cierro esto acá. Tengo esto. Bueno, más o menos. Y más menos era aquí, perdón. Más menos. Más y menos. Ah, no, sí está bien. Ahí está bien. Más menos. Entonces aquí sí sería más menos y sería más menos, ¿verdad? Solo que esta es R2 y esta es la 3. Voltaje en R3, ¿sí? Entonces, si lo vemos en esta trayectoria, ¿verdad?, estaríamos hablando de una fuente de voltaje, ¿verdad? Esto es para, digamos, estaríamos haciendo la sumatoria igual a 0. Si no consideramos las polaridades de la batería, para este caso, ¿verdad?, sería menos, ¿verdad?, menos el voltaje en la resistencia 2, menos el voltaje en la resistencia 3, menos el voltaje de la batería 2, ¿verdad? Serían todas cantidades negativas, ¿sí? Si lo consideramos desde ese punto de vista, ¿sí?
cantidades negativas, entonces el resultado estaría un poco afectado, ¿verdad? Entonces en este momento trabajémoslo así, ¿verdad? Estoy trabajando las partes individuales aplicando ley de voltajes, ¿verdad? Voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3 menos el voltaje en la batería 2, ¿verdad? Muy bien. Ahora la ley de corrientes. La ley de corrientes, ¿qué me dice? Y voy a copiar esta diapositiva. Voy a borrar esto. Y en este punto vamos a analizar las corrientes, ¿verdad? Solo voy a borrar algunas cosas. Bueno, voy a borrar ahorita los signos. Un signo de acá, ya que es el mismo. Y voy a colocar acá los nodos. Miren cuántos nodos hay. Nodo 1, nodo 2, ¿sí? La corriente I1 es la trayectoria verde, ¿verdad? I1. La corriente I2 es la que baja en la resistencia. Y la corriente I3, si nosotros nos fijamos en esa trayectoria, ¿verdad? Podríamos decir que la corriente I3, viendo desde la batería, sale una corriente, ¿sí? I3, ¿verdad? Desde la batería, ¿sí? Si lo vemos así, lógicamente, tengo dos baterías y están sacando corriente las dos. Miren, sin ver los circuitos, llegan a este punto, pues aquí tiene que estar la sumatoria, ¿verdad? Algebraica, pues E2, E1 y E2, ya sea que una gane o no, ¿verdad? En ese nodo, entonces las corrientes están sumando. Yo aplico la ley de corrientes y puedo decir corrientes que entran iguales a las corrientes que salen de salida. Y eso me da entonces que la corriente 2 es igual a la corriente 1 más la 3, ¿verdad? ¿Sí? Si yo aplico ahí entonces esa ecuación, ¿verdad? En mi primera ecuación, regresando acá, de voltajes, ¿sí? Voy a sustituir entonces esta parte acá. Muy bien, esto no se deja mover. Voy a sustituirlo acá. Y digo entonces, en este punto, E1, ¿verdad? ¿Cuánto es E1? 2 voltios. Menos. Y el voltaje en la resistencia 1 es corriente 1 por resistencia 1, ¿verdad? Y esa resistencia 1 es de 2 ohmios, ¿sí? Luego, menos el voltaje en la resistencia 2 es corriente 2 por la resistencia de 4 ohmios, que es R2. 4 ohmios. Y eso me da entonces 0. Esa sería entonces mi primera ecuación. Al final de cuentas yo estoy trabajando con 3 ecuaciones principales. Las voy a remarcar acá. Esta es una, donde aplico la ley de voltajes. Y esta es donde aplico ley de corrientes. ¿Sí? Entonces, si sustituyo la otra ecuación, ¿verdad? Misma ecuación. Sí, sustituyo la misma ecuación.
entonces voy a tener voltaje en la resistencia 2, ¿verdad? Voltaje en la resistencia 2 sería I2 por 4 ohmios, ¿verdad? Solo que ahora es positivo. Más en la resistencia 3 es I3 por la resistencia 3, que es un ohmio, menos la fuente de voltaje, que es E2, ¿verdad? 6 voltios, igual a 0. ¿Sí? Entonces, yo aquí ya puedo hacer un ordenamiento de ecuaciones, ¿verdad? Aquí ya son sistemas de ecuaciones que se han trabajado en matemática, ¿verdad? Anteriormente. Y ese sistema de ecuaciones entonces sería, me quedó 2 veces I1 más 4 veces I2 más 0. Porque I3 no existe acá, miren, solo existe I1, I2, y esta va a ser una constante, ¿verdad? 2 voltios. Entonces, más 0 en I3, ¿verdad? Y esto es igual a 2, ¿sí? Luego, en la segunda ecuación tengo 0 en la corriente I1 porque no existe, más 4 por la corriente I2. Estos números pues son los ohmios, ¿verdad? I2 y más I3, y esto es igual a la fuente de voltaje de 6 voltios. Esto pasa en esta ecuación, miren, I2, I3, 6 voltios negativos pasan al otro lado como 6 positivos, y no existe I1, entonces se coloca 0 en su coeficiente. Acá está la ecuación. Por último, la ecuación de corrientes, miren, I1, paso I2 a restar, menos I2, ¿verdad? Más I3, igual a 0. ¿Sí? Igual a 0 esa ecuación. Me va a quedar entonces I1 menos I2 más I3 igual a 0. ¿Sí? Tengo entonces ahí ya coeficientes para un sistema de 3 ecuaciones, ¿verdad? 3 incógnitas, ¿sí? Recordemos que hay 3 corrientes, ¿verdad? Hay 3 corrientes que yo debo contemplar en este punto, ¿verdad? 3 corrientes. Muy bien, entonces hay una forma en que podemos operar esto. Este método lo vamos a hacer ahorita de determinantes, ¿verdad? Es una forma en que podemos resolverlo, pero se puede hacer por suma, resta de ecuaciones, por sustitución de ecuaciones, y para encontrar las 3 variables, ¿sí? Entonces, voy a tomar los coeficientes de estas ecuaciones y voy a decir 2, 4, 0, ¿sí? 0, 4 y 1. 1 menos 1 y 1. Estoy tomando todos estos, miren, 2, 4, 0, 0, 4, 1. 1 menos 1, 1. ¿Sí? Lo vamos a quitar de aquí. Esos valores estoy tomando. Y para hacer determinantes, entonces coloco del lado derecho y sus constantes de igualdad, ¿verdad? 2, 6 y 0. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si ustedes recuerdan, yo las determinantes las trabajo de la siguiente forma. ¿Sí? Primero, voy a encontrar una determinante general. ¿Cuál va a ser la determinante general? Bueno, la determinante general, este es el símbolo determinante. Determinante general es la primera. Es decir, vamos a colocar acá esto que está acá. La determinante principal es entonces esta, ¿verdad? 2, 4, 0, 0, 4, 1, 1, menos 1 y 1. Esa es la determinante principal, ¿sí? Luego tengo la determinante 1, ¿cómo la encuentro? Bueno, determinante 1 de I1, ¿verdad? Que es la corriente 1, pues la obtengo sustituyendo en la fila de I1, en la columna, miren, sustituyo en la columna de I1 para que tengamos noción de qué es cada cosa. Lo voy a colocar aquí, miren, esta es I1,
según esta tabla, las ecuaciones. Esto es I2 y 3, ¿sí? Entonces, en lugar de la fila de I1, sustituyo la fila de constantes, la columna de constantes, ¿verdad? En lugar de esa columna. Así que esta me va a quedar, miren, 2, 6 y 0, coloco aquí, y todo lo demás lo copio, 2, 4, 4, 0, 4, 1, menos 1 y 1. Para hacer la otra determinante de I2, mismo procedimiento, ¿verdad? Solo que ahora voy a decir, determinante de I2 va a ser 2, 0, 1, y en la fila, en la columna de en medio, perdón, sustituyo 2, 6 y 0. 2, 6 y 0. Y por último, coloco los valores que están acá. En la tercera, determinante de I3, tengo entonces 2, 0, 1, 4, 4, menos 1, y aquí 2, 6 y 0, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que encuentro los valores de corriente? Pues hay una forma de operar. ¿Por qué obtenemos determinante general? Pues la obtenemos por lo siguiente. I1 va a ser igual, entonces, determinante I1 sobre determinante general. I2 va a ser determinante I2 sobre determinante general. Y la I3 va a ser determinante de I3 sobre determinante general. Matemáticamente, así es como opero las determinantes, ¿sí? Por ejemplo, la determinante general, y si nosotros hacemos esa determinante general, y debo aplicar ahí el siguiente procedimiento. Voy a copiar acá. Determinante general, entonces, mis valores serán 2, 0, 1, 4, 4, menos 1 en medio, 0, 1 y 1, ¿sí? Según lo que está acá, ¿verdad? 2, 0, 1, 4, 4, menos 1, 0, 1, 1, ¿sí? ¿Y cómo opero eso? Bueno, no sé si ustedes recuerdan cómo operar las determinantes, pero yo podía operar de la siguiente forma. Si yo tengo estas variables, miren, A, B, C, perdón, aquí son solo A, B, C, D, E, F, D, E, F, G, H, I. Si yo tengo esas variables, miren, para poder operar las determinantes, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía? Pues yo podía extender dos filas más, miren, A, D, G y B, E, H. Y con eso entonces yo hacía diagonales, miren. Esta por esta, ¿verdad? Más esta por esta, más esta por esta. Entonces le vamos a llamar a todo eso un número, más el otro número, más el otro número, menos esta por esta, por esta, más esta por esta, más esta por esta, y entonces me quedaba menos la suma de esos tres números, ¿sí? Lo podía hacer así, o bien lo podía hacer de esta otra forma, miren, A, B, C, D, E, F, G, H, I, y copio las dos filas ahora, ya no columnas, ¿sí? A, B, C, D, E, F. ¿Cómo operaba aquí entonces? Bueno, lo mismo, ¿verdad? Esta por esta, ¿sí? Luego hacía esta por esta, y esta por esta, ¿sí? Eso es lo que hacía al inicio, ¿verdad? Menos esta por esta, y por esta, ¿verdad? Vuelve a quedar entonces, esa es la forma en que yo puedo operar, ¿verdad? Estos menos estos, ¿sí? Así operamos las determinantes, ¿sí?
Hay una forma como multiplicación de estrella, ¿verdad? Entonces, esta forma de estrella, aquí solo estamos repasando esta parte. Yo puedo multiplicar, miren, 2 por 4 por 1, más 0 por menos 1 por 0, miren. Entonces, estoy haciendo este proceso, ¿verdad? Estas por estas por estas. Si se dan cuenta, estoy haciendo esto de aquí, miren. Luego, esta por esta por esta. ¿Sí? Miren qué estoy haciendo. Estoy haciendo esta de acá, ¿verdad? ¿Sí? Al final estoy haciendo la misma de aquí también, ¿verdad? Miren, esta por esta se hizo acá en la primera diagonal roja. Es 0 por esto, por el de arriba. Estoy haciendo D por H por C, miren, porque esto es el C. ¿Sí? Y luego opero la siguiente, miren, esta por 4 por 1. Sería esta, miren, por B, que es el 4, por F, que es el 1, ¿verdad? A, B, C, D, E, F. Entonces estoy operando eso. O sea, eso mentalmente puedo hacer aquí. Estas tres, luego esta por el de arriba, por este, y luego, luego el de aquí por este, y luego este por este y por este, ¿verdad? O sea, eso es lo que se puede hacer mentalmente si ustedes quieren trabajarlo, ¿verdad? Aquí vamos a hacer la primera. La vamos a hacer a mano, ¿verdad? Este es uno de los procedimientos. Ustedes pueden usar ecuaciones también, ¿verdad? Pero hay que dejarlo indicado, ¿sí? Entonces voy a encontrar la primera determinante. Si quiere, la vamos a hacer así mentalmente, la primera, y después con estos dos procedimientos de aquí, ¿sí? Muy bien. Mentalmente, entonces yo les voy a decir. Dos por 4 por 1, miren. 2 por 4 por 1, ¿sí? Más 0 por 1, 0 por menos 1 por 0. 0 por menos 1 por 0. Ya sabemos que es 0, pero lo dejamos aquí. Más 1 por 4 por 1. 1 por 4 por 1. Ahí tengo lo primero. Y luego todo eso se va a restar por lo siguiente. Ahora voy a hacer la diagonal invertida, ¿verdad? 0 por 4 por 1. 0 por 4 por 1. ¿Sí? Y luego 1 por menos 1 por 2. 1 por menos 1 por 2. Y luego 1 por 4 por 0. 1 por 4 por 0. Haciendo esa lógica, ¿verdad? Sí, voy a copiar esto si me deja. No me dejó. Bueno, creo que ahí sí. Solo para que no quede muy pegado. ¿Sí? Entonces hagamos el producto arriba. 2 por 4, 8 por 1, 8, ¿verdad? 8 más, aquí sí paréntesis, el de aquí es 0. 4 por 1 por 1, 4. Menos, ahora sí, 0 por, bueno, 0. Ahora 1 por menos 1 por 2, menos 2. Y este es 0, ¿verdad? ¿Sí? 12 menos 2. Esto es 12 más 2, 14. Entonces observen que me quedó 14 de resultado en esa determinante, ¿sí? Con eso que yo les digo, al final le llaman como método de estrella esto, ¿verdad? Método de estrella porque yo multiplico la diagonal, luego la media diagonal que está aquí, miren, pero como le falta uno, pues multiplico por el extremo. Es como que esté poniendo en mi mente esta parte aquí abajo, miren, pero sin hacerlo, ¿verdad?
2, 4, 0, miren. Miren, 0 por 1, menos 1 por 0. La estoy poniendo, pero en mi mente, digamos, en la operación, ¿verdad? Estoy haciendo lo mismo que está acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hagámoslo de la otra forma aquí. Solo en este nos vamos a demorar y hacerlo así manual para recordar ese método, ¿verdad? 2, miren, lo vamos a hacer aquí. La forma. 2, 4 y 0, miren. 0, 4 y 1. 1 menos 1 y 1. Ahora copien las dos columnas al lado derecho, miren. 2, 4, 0, 4, 1 menos 1. Entonces operen ahora como les dije, ¿verdad? Rojos, ¿verdad? Los rojos los voy a colocar aquí. 2 por 4, 8. Por 1, 8. ¿Miren? Más. 4 por 1, 4. Por 1, 4. 0 por 0, aquí 0. ¿Verdad? Y ahora los verdes, ¿verdad? 1, 2 y 3. 4 por 0 por 1, 0. Más 2 por 1 por menos 1, menos 2, ¿verdad? Menos 2. Y el último 4 por 0, 0, ¿verdad? Entonces me vuelve a quedar nuevamente 8 y 4, 12, ¿verdad? Menos 2. ¿Sí? Entonces vuelve a quedar. Puedo hacerlo de las dos formas, ¿verdad? ¿Sí? Y para comprobar que también queda en la otra, ¿verdad? Y hagamos la vertical, ¿verdad? Voy a copiar esta de aquí. Y ya sabemos que queda 14. Entonces solo hagamos la vertical, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Coloco entonces 2, 4 y 0. 4 y 0. No, perdón. 2, 0, 1, 4, 4 menos 1. 2, 2, 0, 1. 4, 4 menos 1 y 0, 1, 1, ¿verdad? Copio las dos filas ahora, 2, 4 y 0, 0, 4 y 1. Vuelvo a hacer lo mismo, diagonal, diagonal, diagonal. Y voy a tener entonces 2 por 4 por 1, 8, ¿verdad? 0 por menos 1, 0. Más 4 por 1 por 1, 4. Luego menos, ¿verdad? Las diagonales. Primero es 0. 2 por 1, por menos 1, me vuelve a dar menos 2, ¿verdad? Más menos 2. Y 0 por 1, me vuelve a dar, por 4, me da 0. Nuevamente volvemos a tener entonces 12 menos 2, ¿verdad? Sabemos. Y esto es 14. ¿Sí? Entonces puede ser que se haga más práctico. Las ecuaciones a veces pueden dar un problema si nosotros no estamos muy frescos en las ecuaciones, ¿verdad? Esto de suma y resta a veces se puede complicar un poco. Entonces, encontré la determinante. Miren, las determinantes nos dan al final un número, un escalar, ¿verdad? Miren, toda esta determinante general que yo les indiqué me dio 14. Ya sea por la forma que yo les dije que puedo operar, esto tienen que trabajarse, ¿verdad? 2 por 4 por 1, y ahora 0 por menos 1 por 0. Y ahora 1 ya no tiene con quién operar, pues opero con el resto de la diagonal. 1, 4 y 1, ¿verdad? Pues lo que hice aquí, igual acá, acá y acá, ¿verdad? Bueno, 14. Muy bien. Entonces, calculemos, ¿verdad? Para las otras determinantes las vamos a colocar, las voy a copiar aquí y las vamos a hacer
conforme a lo que yo les había indicado. Solo que para que me deje copiarlas, mejor las voy a hacer imagen, porque si no, no deja. Bueno. Y borramos. Muy bien, entonces la primera ya me quedó 14.000. 14. Esta segunda la vamos a hacer con esto con la forma de operar la estrella, como les digo, para hacerlo más rápido. Entonces 2 por 4 por 1, 8, ¿verdad? 8. 6 por menos 1 por 0, 0, ¿verdad? Voy en esta parte. 0 por 4 por 1, 0, ¿verdad? Voy en esta parte, entonces menos, ¿verdad? La diagonal de este lado, miren, lo voy a colocar aquí. Hice 2 por 4 por 1, 8. 6 por 1 por menos 1 por 0, 0. 0 por 4 por 1, 0. Ahora voy a hacer 0 por 4 por 0, me da 0, ¿verdad? Y luego voy a hacer 1 por menos 1 por 2, me da menos 2. Directo el menos 2. Y luego voy a tener 1 por 4 por 6, 24. Más 24, ¿sí? Y en este caso me quedan 8 menos 2 más 24 es menos 22, ¿sí? Menos 22, ¿sí? Y es más, perdón, más 22. Y entonces esto me da un resultado a mí de 8 menos 22 menos 14, ¿sí? El segundo valor, ¿sí? 2 por 6 por 1 me da 12, ¿sí? Luego tengo 0 por 0 por 0, 0, más 1 por 2 por 1, 2, menos 6 por 0 por 1, 0. 1 por 0 por 2, 0. Y 1 por 2 por 0, 0. Entonces, 12 más 2, 14, ¿sí? Me da 14 este valor, ¿no? 14, ¿sí? Y por último vamos a hacer entonces la tercera. 2 por 4 por 0, 0. 0 por menos 1 por 2, 0. 1 por 4 por 6, 24. Y luego la otra diagonal. 2 por 4 por 1, 8. Y 6 por menos 1 por 2, menos 12. Y 0 por 4 por 0, 0. Menos 12 más 8, menos 4, ¿verdad? Menos 4. Entonces tendría 24 menos 4. Y eso me da un total aquí de 28. ¿Sí? Entonces ya tengo delta, delta 1, delta 2, delta 3, ¿verdad? Eso, como les digo, si lo hacen así, y si no, pues lo pueden hacer de esta forma, y si no, con ecuaciones, ¿verdad? Por eso ahí nos tardamos un poco solo para demostrar qué es lo que se hacía, ¿verdad? Entonces, ahora voy a esta parte, miren, ya tengo esto. Voy a esta parte, miren, quiero la corriente 1, pues es, la corriente 1 es delta I, ¿verdad? Sobre delta, ¿sí? Corriente 1. Delta I sobre delta, ¿verdad? Delta I1 sobre delta. Y eso es, entonces, para nuestros fines, delta I1 es menos 14, miren, sobre 14. Entonces la corriente I1 es 1 amperio, ¿sí? Luego, tengo I2. Es delta I2, 14 sobre 14. Vamos a dejar indicado. Delta I2 sobre delta. Bueno, delta, eso es 14 sobre 14 igual 1 amperio. Este es menos, ¿verdad? Menos 1 amperio. Menos 1 amperio. Y la I3 es delta
y 3, que es 28 sobre delta. 28 sobre delta es 14 y nos queda 2 amperios. ¿Sí? Muy bien, entonces voy yo y regreso a mi circuito, ¿verdad? Voy yo y regreso a mi circuito. ¿Dónde está mi circuito? Mi circuito está por acá, ¿verdad? Lo vamos a copiar como una imagen nada más. Y aquí, vamos acá, voy a mi circuito. Muy bien. En este circuito, entonces, yo ya tengo las corrientes, ¿verdad? Y digo, corriente I1 es menos 1 amperio. Corriente I2 es igual a 1 amperio, según lo que salió en los resultados. Y la corriente I3 es igual a 2 amperios. Entonces, observemos la dirección de las corrientes, ¿sí? Corriente I3 es de 2 amperios, miren. 2 amperios vienen aquí. Entonces, aunque yo supuse, ¿verdad? El primer recorrido, 2, lo manoseas de reloj, corriente I3, miren, viene aquí y es 2 amperios. Está saliendo la batería a 6 voltios. Aquí es donde les digo yo que se puede usar un poco la lógica. Esta batería de 6 voltios forzosamente va a dar más corriente que esta de 2, ¿verdad? Aquí una resistencia de 1 ohm y aquí hay una de 2. Es obvio que la de 2 va a ser más pequeña la corriente, ¿sí? Que la de 6, ¿verdad? Esto por la ley de Ohm, ¿verdad? Voltaje y por R. Entonces, I es igual a V sobre R. 6 voltios, ¿verdad? 2 voltios. Acá, por ejemplo, podríamos pensar solo virtualmente. Un ohmio hay aquí y aquí hay 2, ¿verdad? En esta línea, aunque no es así, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta esto, pero aún así, esos 2 voltios, esa división entre la resistencia va a ser una corriente más pequeña. Entonces, miren, 2 amperios, o sea, las corrientes no van como yo las suponía al 100%, ¿verdad? 2 amperios, ¿sí? Y la corriente I2 es de 1 amperio, es decir, bajó por acá 1 amperio. Entonces, el restante, miren, va para acá. ¿Sí? Llega a este punto, se dividió 1 amperio hacia abajo y se dividió 1 amperio hacia la izquierda, ¿sí? ¿Qué se concluye en esta parte? ¿Qué se concluye en esta parte? Bueno, este menos 1 amperio, ¿qué significa? No significa aquí menos 1, miren. No. Este menos 1 amperio significa que la dirección que yo tomé originalmente de la corriente, es decir, esta, está mala. Es decir, mi corriente realmente venía aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ese menos 1 amperio se atribuye a que la dirección inicial que yo tomé de esa corriente está en dirección contraria. La correcta es esta, ¿verdad? Entonces, como yo coloqué esta inicialmente así, ¿verdad? Mi corriente I1, entonces ahora el resultado me está diciendo, no, su corriente realmente va para acá 1 amperio, pero no quiere decir que es un menos 1 amperio, solo me está cambiando la dirección, ¿verdad? El menos 1 amperio, la interpretación es que está en la dirección opuesta a como irradiado, ¿verdad? ¿Sí? Yo lo consideré aquí, para allá, y ese menos 1 me dice, no, su corriente va acá. ¿Y cómo lo demuestra? Pues los resultados, ¿verdad? 2 amperios saca la batería de 6 voltios y se divide en uno hacia aquí y en uno hacia allá. Entonces la corriente fluye hacia acá, ¿verdad? La corriente fluye de ahí hacia ese punto, ¿verdad? Muy bien. ¿Tenemos alguna dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas de esto? Esto definitivamente aquí, determinantes es de repasarlo, ¿verdad? Aquí yo pude haber tomado ecuaciones, ¿verdad? Pude haber tomado ecuaciones para ver cuánto, para ver cómo me queda.
Pero recuerden que en ecuaciones, por sustitución, tengo que sustituir esta en esta, luego la 1 en la 2. El álgebra también puede complicar en algún momento, aunque son ecuaciones sencillas, ¿verdad? Que ya se han trabajado tal vez. Y son de primer grado, pues, no, ni siquiera son cuadráticas, son primer grado, pero sí son ecuaciones simultáneas, ¿verdad? Hay que trabajarlas todas. La corriente, entonces, si nos damos cuenta, nos indica que las corrientes asignadas o la tomada inicialmente no coincide, ¿verdad?, con lo que yo tomé al inicio. ¿Qué pasa si realmente pues yo asigno, ¿verdad?, y las polaridades? Por ejemplo, si yo hubiera asignado esas polaridades menos el voltaje en la resistencia 2 en la segunda trayectoria, ahora menos el voltaje en la resistencia 3 menos la batería E2, ¿verdad? Cuando tengo que igualar a 0, entonces voy a tener que trabajar la ecuación de esa manera, ¿verdad? Y paso la constante, me hubiera quedado entonces E2 aquí, menos B, o para que hubiera sido un poco más, con menos signos negativos, BR2 más BR3 igual a menos E2, ¿verdad? Entonces se podría hacer como ejercicio esa parte, ¿verdad? Y era I2 por 4 ohmios más I3 por 1 ohmio igual a menos 6, ¿sí? Entonces la ecuación que hubiera quedado, ¿cómo hubieran quedado las variables? 4, 1, 0 acá, ¿verdad? Porque I1 no existe, menos 6. 0, 4, 1, menos 6. Esa habría sido la otra ecuación, ¿verdad? 0, 4, 1, menos 6 en esta parte, ¿verdad? 0, 4, 1, menos 6, ¿verdad? Si lo tomo con esa dirección, ¿sí? Entonces podemos hacer la determinante de ese punto solo para ver si nos queda, ¿verdad? 0, 4, 1, menos 6, ¿verdad? 2, 4, 0, 2, 4, 0, 0, 4, 1, el menos 6, ¿verdad? Es el que estaba por acá. Y el otro punto era 0, era 1 menos 1, 1. 1 menos 1, 1. Por acá. 1 menos 1, 1. Si se dan cuenta, esto sigue quedando 14, ¿verdad? ¿Sí? 2, 4, 0, 0, 4, 1, 1 menos 1, 1. Sigue quedando 14. ¿Dónde es que va a cambiar? Cuando sustituyamos en las otras, ¿verdad? 2, 4, 0, 6, 4, menos 1, 1. ¿Verdad? Ahí va a cambiar. 2, menos 6 y 0. Sería 2, menos 6 y 0. Entonces, en la siguiente tendría yo 2, menos 6, 0. 4, 4, menos 1, 0, 1, 1. Sería 8, ¿verdad? Más 0. Más 0. Y en esta sería 0. Menos 2. Y 0, menos 2. Y menos 24. ¿Sí? Menos 24. Entonces tendríamos ahí este otro cálculo, menos 2, menos 26, ¿verdad? Y aquí tendríamos 8 más 26, ¿verdad? 34. Entonces los datos realmente ya quedarían distintos, ¿verdad? Este es el delta I1, si se dan cuenta. ¿Sí? 34 dividido
14, ¿sí? 34 dividido 14. Entonces aquí el problema fue que quedó ese menos 24 y ya no sumamos 14, ¿verdad? Nos va a quedar entonces, ¿sí? Aproximadamente un 2 punto algo amperios, ¿verdad? Y eso no existe realmente en el circuito de acá, ¿verdad? En este circuito no existe. Usted me podría decir, mire, pero aquí lo mejor lo hago por la ley de Ohm, ¿verdad? Yo quiero hacerlo por la ley de Ohm porque esto que está enseñando ahí, pues yo ya no quiero hacer ni determinantes, pero bueno, traten de hacerlo por la ley de Ohm si quieren, pero aquí ya no puedo hacer yo serie y paralelo. No pueden agarrar ustedes la R de 2 ohmios, la hago en paralelo con la de 4, no se puede. La puedo agarrar en serie con la de 4, la de 2, tampoco. Puedo agarrar en serie la de 2 con la de 1, menos, ¿verdad? Puedo agarrar en paralelo la de 4 con la de 1, tampoco, ¿sí? Hay dos fuentes, ya no puedo hacer yo tan fácil eso de venir y hacer la resistencia total del circuito. ¿Cuál es? Pues no sé, ¿verdad? ¿Cómo se calcula? Pues no estamos calculando ahorita resistencias totales, estamos calculando corrientes, ¿verdad? Y con las corrientes encuentro voltajes, pero jamás voy a poder venir y decir, ya encontré la resistencia total de ese circuito y es 6 ohmios, ya no puedo, ¿verdad? Aquí es donde se tiene que cambiar ya el método y la ley de Ohm nunca se olvida ni se va a dejar de usar, ¿verdad? Voltaje sobre resistencia, no. Pero ustedes ya no pueden venir y en este circuito intentar calcular, ¿verdad? Ya no puedo intentar yo hacer resistencia total, encuentre R total, ya no puedo, ¿verdad? ¿Sí? Encuentre el voltaje en la resistencia tal, bueno, tal vez es así, pero lo voy a encontrar hasta que encuentre todas las corrientes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya vimos esta parte, nunca va a arrojar los valores que tenemos. Si ustedes tienen duda ahorita, ¿verdad? De ese circuito, nada les quita ir en 5 minutos, lo abren, lo arman en multisim, miden las corrientes y verifican si es cierto las determinantes, ¿sí? Verifican, solo colocan en los amperímetros y se acabó. Salgo de dudas también, ¿verdad? Si las corrientes que estamos indicando pues son las que se obtuvieron, ¿verdad? Entonces, como sugerencia aquí puede ser lo más práctico. Ya vieron qué es lo que sucede. Que si ustedes dan las direcciones de corriente, yo las pude haber tomado así, miren. Dirección de corriente aquí, ¿verdad? La batería de 2 voltios. Como la corriente sale acá, voy a tomar la dirección para la malla así, ¿verdad? Entonces, más, menos, ¿sí? Puede ser una opción, pero ya se dieron cuenta que la corriente al final de cuentas venía aquí. No está saliendo. Sí sale pues alguna parte de corriente, pero la contrarresta la batería que domina, ¿verdad? Domina el circuito, ¿sí? Eso pasó en el lado izquierdo, ¿verdad? Y en el derecho ustedes pueden decir, la batería de 6 voltios, ¿verdad? Sale acá, entonces voy a tomar la trayectoria acá, ¿sí? Entonces, 6 menos esta, y al final fue la que dominó, ¿sí? Entonces, las trayectorias reales del circuito, ¿verdad? Son estas, ¿verdad? En el cuadrado del circuito, la corriente que domina es esta, miren, se divide aquí y se divide aquí. Eso es lo que pasa en el circuito. Llega hasta aquí, se suma con esta otra vez y me vuelven a dar la misma que sale de la batería de 6 voltios. Entonces predomina la de 6 voltios, ¿verdad? Esas son las direcciones reales de la corriente, miren. El circuito originalmente entonces tiene estas direcciones de corriente, miren. ¿Sí? Tiene esas direcciones de corriente, ¿verdad? Llega esta corriente aquí, llega esta corriente y se vuelve a sumar aquí, ¿verdad? Esas serían mis direcciones reales, ¿verdad? Estas serían las direcciones según esto, ¿verdad? Sí, según esas corrientes que ya están ahí, ¿verdad? Según estas, esas son mis direcciones, ¿ven? Muy bien.
¿Alguna duda, comentario? ¿Dudas, comentarios? ¿Qué hubiese pasado si desde un principio asumía esa dirección de las corrientes? Si asume las dos direcciones, Ajá, desde un principio. tendría que haber, bueno, cambiaría un poco las determinantes, ¿verdad? Y cambiarían acá, ¿verdad? Si era 2, 2, 4, 0, ¿verdad? Era lo que teníamos ahí. Bueno, la ecuación debería haber cambiado, como la resistencia era de 2, ¿verdad? De 2. Si usted asume esa dirección en el primer circuito, ¿verdad? Y en el segundo. Entonces, en el primer circuito tendría que haber hecho yo más menos, ¿verdad? Como la corriente acá pasa, entonces voy a colocar la corriente que se le opone, ¿verdad? ¿Sí? La corriente se le está oponiendo, ¿bien? Más menos, ¿verdad? En la resistencia de 2 ohmios, ¿verdad? ¿Sí? Porque recuerden que cuando la resistencia atraviesa a cualquier elemento, pues coloco más menos, ¿verdad? La corriente, más menos, ¿sí? Luego está la batería, ¿verdad? Y la batería es más menos, ¿verdad? Esta no le puedo cambiar, ¿sí? Luego está el circuito por acá, ¿sí? La corriente vendría aquí, más menos, ¿verdad? Digamos, ahí tendría mi primera trayectoria, ¿sí? Entonces tendría menos la corriente I1 por 2 ohmios, ¿verdad? Menos la fuente de voltaje E1 menos la corriente I2 por la corriente, la resistencia que era de 4 ohmios ahí, ¿verdad? Igual a 0. Aquí tendría que hacer entonces menos 2 veces I2 menos 4 veces I2, perdón, y 1 el anterior, menos E1, ¿verdad? Igual a 0. Esto sería E1, 2 voltios, y acá sería, bueno, aquí sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Porque no hemos desglosado. Sí, o podrían ser positivas como le indiqué, 2 y 1 más 4 y 2, y acá sería menos 2 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Esa sería mi primera ecuación, ¿sí? La segunda, entonces quedaría de la forma en que se asumió acá, ¿sí? Que la corriente sale acá, entonces más menos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces serían 6, la ecuación de aquí arriba, serían E2, ¿verdad? Menos I3 por 1 ohmio, menos I2 por 4 ohmios, igual a 0. Entonces sería E2 menos I3, porque allá está el 1 indicado, menos 4 I2 igual a 0. Entonces, ordenando, quedaría 4 veces I2 menos I3 igual a menos 6 voltios, que es E2, ¿verdad? Menos, no, perdón, aquí no sería menos, sería más 6 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Y ya ecuaciones formales quedarían 0, las constantes vienen para la determinante 0, 4, menos 1. Y el 6 queda acá, ¿verdad? Igual a 6. Y en este caso queda 2, 4, 0, menos 2, ¿verdad? Entonces 2, 4 y 0
va a volver a coincidir aquí. 2, 4 y 0, miren. Con este, 2, 4 y 0. Los iguales no los estoy viendo ahorita, ¿verdad? En las ecuaciones. Y el otro 0, 4 menos 1. 0, 4, aquí sí cambió, ¿verdad? 0, 4 menos 1. Y las corrientes, al final de cuentas, pues se están asimilando igual, ¿verdad? La tercera ecuación. Porque habíamos indicado, ¿dónde está esto? Aquí arriba creo que es. Por aquí. Ah, bueno, aquí cambió, ¿verdad? Aquí estoy asumiendo que la 1 y la 3 me dan la 2. Entonces aquí debería haber asumido yo en este que la 3 es igual a la 1 más la 2, ¿verdad? Y 3 es igual a 1 más 2, ¿verdad? Es decir, I1 más I2 menos I3 igual a 0. Entonces sería 1 y menos 1, ¿verdad? 1, 1 menos 1 igual a 0. ¿Sí? 1, 1 menos 1. Entonces nuestra determinante la voy a colocar aquí en negro. Habría que ejecutar otra vez todo esto. 2, 4, 0. Y tengo la segunda que es 0, 4 menos 1. Y la última es 1, 1 menos 1. Y del lado derecho tenemos menos 2, 6 y 0. Entonces si operamos aquí 2 por 4, 8 por 1, menos 8. Y 0. Y menos 4. Menos 0. Menos 2. Y 0. Sería menos 12 aquí arriba. Menos 12. Y aquí serían más 2, ¿verdad? Ya con el signo menos de afuera. Más 2. Menos 10, ¿verdad? ¿Sí? Eso quedaría en la general. Voy a hacer con color verde, aunque aquí se está haciendo relajo, voy a hacer con color verde sustituyendo para la primera, ¿verdad? Menos 2, 6, menos 2, 6, 0, 4, 0, 0, 4 menos 1, 1 menos 1, ¿verdad? Sustituí toda esta fila por la derecha para calcular la de I1, ¿verdad? Entonces sería 2 por 4, 8 negativo por menos 1, 8 positivo, 6 por 1 más 0, y 0 por 4 por menos 1, 0, menos la otra aquí, 0, 1 por menos 1, 1 por 1 menos 1 por menos 2, y más 2, y 6 por 4, 24 por 1 negativo, menos 24, menos 24, ¿verdad? Entonces me quedaría 8 y menos 22 en el otro, más 22, 30. ¿Sí? Entonces, en este caso, queda, había quedado menos 10, queda 30 dividido menos 10, 3 amperios, ¿verdad? Entonces, no casa de resultado ahí si consideramos esa variante solo en la primera, ¿verdad? Si consideramos esa variante, no casó el resultado. Vamos a ver. Menos. Menos más. Consideramos la corriente en la ecuación del lado derecho.
La ecuación del labrecho se mantuvo igual. La del labrecho se mantuvo igual. Y 2 menos. Vamos a ver aquí. Y 2 menos. Cero, 4, 1, 6. 0, 4 menos 1, 6. Menos y 3 menos. 0, 4. Déjeme, yo creo que aquí coloqué mal este dato. En esta. Y la fuente de voltaje pasan positivo los dos, es decir, 4 y 1. 4, 1. Creo que aquí es donde está 0, 4, 1. Sigue siendo positivo, entonces 0, 4, 1. 0, 4, 1, 6. La de abajo sí quedó negativa. 1, 1 menos 1 igual a 0. Vamos a ver. 2 por 4 por 1 menos 8, 0. Y aquí es 4 positivo. 4 positivo sería menos 4. Menos 4. Menos 4. Y la otra sería, también fue positivo este. Solo vamos a revisar aquí. Fue positivo. Bueno, voy a borrar esto. Y sigo acá, entonces 0 por 4, 0, bueno. 1 por 1 por 2 es positivo. Y 1 por 4 por 0, 0. Entonces, menos 4 menos 2 sería entonces menos 6. Menos 6. Vamos a ver acá, menos 6. Menos 6. Al final de cuentas quedó aquí menos 2, entonces menos 6. Resultado. Y acá sería 2 por 4, 8 positivo. Y 6 por 1 por 0, 0. Y 1 por 4 por 1, 0. Menos 0. Menos 2. Menos 2. Sigue aquí. 0. Menos 2. Y 6 por 4, 24. Menos 24. Menos 26. Y después más 8. 34. 34 dividido menos 6 tampoco da este valor. 34 dividido menos 6 no nos queda. Déjenme revisar. Yo creo que debemos tomar corrientes, polaridades iniciales con nuestra batería y después ya asignamos el recorrido, porque si no siempre vamos a estar cambiando signos, ¿sí? Déjenme revisar este punto. De momento solo comprueben multisim si quedan estas corrientes. Deberían quedar esas corrientes, ¿sí? Y si quieren lo comprobamos de una vez mejor. Todavía quedan 10 minutos. Solo voy a abrir multisim. Denme un segundo.
en lo que carga. Ahorita carga ya, un segundito. Muy bien, multisim. Disculpe, ingeniero. Ahí está. ¿Sí? Había dejado de compartir. Bueno, volvió a dejar de compartir. Ah, muy bien, sí, sí, en la pizarra para ver multisim, no sé si hace multisim. No, ingeniero, a mí no me aparece. Vamos a ver ahorita. Multisim, muy bien, gracias. Entonces, armemos rápido el circuito acá, resistencias, no importa, son solo 3. Bueno, son 3, entonces, y 3. Bueno, esta es de 1 ohmio, esta es de 2 ohmios, y la giramos acá. Esta también es de 4 ohmios, y esta es de 1 ohmio, y la giramos aquí. Bueno, aquí está esto. Y colocamos la fuente de voltaje. Fuente de voltaje. 1, 2. Estas son 2 voltios. Y estos son 6 voltios. Ahora sí unimos todo. Vamos a una tierra. Muy bien. Vamos a ampliar acá. Y aquí. Bueno, entonces solo simulemos el circuito y colocamos amperímetros. Colocamos un amperímetro. Entonces miren, aquí es algo curioso con el simulador. Me está indicando la corriente de menos 2 amperios, quiere decir que la corriente va al lado izquierdo, ¿sí? Lo que está indicando acá, miren, menos 2 amperios. Es decir, la corriente va del lado izquierdo, ¿sí? O sea, sí estamos bien con el circuito que nosotros estamos resolviendo. Lado izquierdo van 2 amperios. Y en esta resistencia, de este lado va 1 amperio, ¿sí? Y en esta es la que tenemos que ¿sí? Mire, las corrientes de esta rama de R1 y R2 dan 1 amperio. Las direcciones son las correctas, ¿sí? Aquí el problema con esto es que está dando la dirección contraria, pero sí se coincide en que salen 2 amperios de la batería de 6 voltios y se divide en 1 que pasa en la R de 4 y en 1 que pasa en la R de 2 ohmios, ¿sí? Entonces eso está comprobando ahí la corriente de 2 amperios. Solo aquí no sé por qué el simulador me indica menos 2 voltios, menos 2 amperios.
Y si abro aquí, solo déjenme ver. Voy a eliminar esto. Voy a abrir aquí. Y coloco el multímetro. Para ver si están saliendo desde ese punto. Los amperios, ¿verdad? Amperios. Vamos a simular. Entonces, mira, aquí compruebo que estoy bien en mis, bueno, de momento en los cálculos, ¿verdad? Vamos a revisar eso. Estoy bien en los cálculos y no nos dejemos guiar siempre por esto, miren, porque esto marca, miren, menos 2 amperios, miren, marca menos 2 amperios, pero yo midiendo físicamente, digamos, si pudiera, coloco el más, miren, del multímetro, donde sale, ¿verdad?, la corriente de la batería de mayor voltaje, y el menos, miren, lo estoy colocando en la continuación del circuito. Yo estoy viendo de forma correcta con el multímetro y me da, miren, 2 amperios, ¿verdad? ¿Sí? Por alguna razón indica menos 2 amperios, pero lo más correcto, entonces, a tomar multímetro, abro el circuito, mido la corriente desde donde pienso que va. Ahora, si me hubiera quedado aquí menos 2 amperios en el multímetro, quiere decir que la corriente va al lado derecho, ¿verdad? Así como está ese menos 2, pero no, ¿verdad? La corriente realmente sale en 2 amperios de la batería de 6 y se dividen en 1 y en 1 hacia los otros 2 puntos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces déjenme revisar si depende de los voltajes asignar las polaridades, revisar esa parte, y si depende de la asignación de los voltajes y después ya hacemos el recorrido y queda lo mismo, entonces con eso estaríamos resolviendo esa parte de duda para que no haya problemas a la hora de tomar cualquier circuito, ¿verdad? ¿Sí? Porque si lo hacemos como intentamos ahorita en los otros apartados, pues no queda, ¿verdad? En una quedó 34, divido esto, y en la otra 30 dividido 10, porque le había colocado mal el signo, y no tendría sentido, ¿verdad? De momento, pues el cálculo, los cálculos están correctos con las determinantes, solo voy a revisar esa parte para que no nos confundamos en nuestros análisis posteriores, ¿verdad? Entonces traten de empezar a leer, repasen este método de ramas, ¿verdad? Está en el libro, el método de ramas está en el libro, ¿sí? Entonces aquí por lo menos comprobamos que sí están bien los cálculos, solo nos falta definir bien la dirección de signos de corrientes y asignación de los signos. Antes de finalizar, entonces solo robo unos minutos. Ya tuvimos una reunión con los docentes esta semana, ¿verdad? El día jueves. Entonces, quedamos en que yo voy a trasladar ahí un bosquejo, ¿verdad? Para la pista, ¿sí? También, aparte de eso, yo voy a indicar ahí la serie de obstáculos porque nos van a apoyar algunos compañeros tal vez de primer ingreso que aún no tienen las herramientas y conocimientos para hacer los vehículos y todo eso, van a apoyar ellos en la realización de la pista. Entonces, yo les voy a informar a ustedes los obstáculos. De momento, las dimensiones del vehículo deberían ser 15 por 20 o 15 por 25 centímetros, ¿verdad? Y lo que sí necesitamos es, no sé cómo lo ven ustedes, manipular el vehículo remotamente. O sea, yo no voy a estar aquí enfrente de la pista del circuito rally de la pista, no voy a estar enfrente moviendo con un control inalámbrico o con el teléfono Bluetooth, no sé, por vía Bluetooth. No voy a estar manipulando el vehículo y viendo, aquí no voy a topar, me voy a hacer a la derecha, ¿verdad? Se quiere que se haga remotamente, es decir, agregar una pequeña cámara al vehículo. Remotamente, pues no va a estar a kilómetros del vehículo, pues, pero
podría ser vía Wi-Fi, ¿verdad? No sé cómo ven ustedes ese aspecto. Una cámara al vehículo y vía Wi-Fi. Bluetooth no les digo porque si estoy a más de 8 metros ya no va a agarrar señal, ¿verdad? ¿Sí? No sé si ustedes han trabajado o han indagado sobre esos microcontroladores o si pueden verificar ahí si van a usar Arduino, el módulo Wi-Fi, cómo opera, ¿sí? Cámara para Arduino creo que hay también, o sea, no creo que sea el problema. Entonces no sé cómo ven ustedes esa parte, ¿verdad? Porque no queremos que sea que yo esté viendo aquí la pista, entonces no voy a topar acá, o, ¿verdad? Para que tenga esa complejidad de que se recorra un poco ahí la trayectoria solo con la cámara, viendo la cámara del vehículo, ¿verdad? No sé qué opinan al respecto. Pues de nuestro La equipo consulta está dice, excelente. Lo mismo nos gustan los retos. Entonces había hablado con mi equipo, que es Mario y Derek, y estamos de acuerdo. Y de hecho creo que Mario ya consiguió el lugar donde vamos a comprar el kit para empezar el domingo que viene a armar el carrito. Muy bien, gracias. Entonces necesito saber también de los demás compañeros, o cuántos, realmente ahorita no he visto el listado, cuántos grupos de vehículo hay, ¿verdad? No me interesa que haya docena, como les digo, pero si hay si hay unos 3 funcionales entre toda la clase, pues no importa, pero que funcionen y que se puedan mostrar y operar ese día, ¿verdad? Les digo esto también por lo siguiente, porque yo lo planteé y pues algunos colegas también indicaron, miren, pero es que eso es muy sencillo, solo compran el vehículo, los kits, lo arman, pero yo les indiqué, no, ¿verdad? Bueno, vamos a tener algunos otros obstáculos, ¿verdad? Si se le va a implementar un pequeño bracito al vehículo, pues también es de ir pensándolo. O sea, yo por eso se los voy a decir, déjenme ver ahorita, yo en este momento, pues tengo bueno, tengo algo crítico esta semana, ¿verdad? Entre lunes a jueves, tengo exámenes finales de una maestría, entonces yo espero tal vez martes, pienso yo, a más tardar, trasladarles ya un bosquejo más o menos de la pista, los obstáculos para que yo les diga, bueno, la cámara de momento pues sí es oficial, ¿verdad? Necesitamos una cámara para operar remotamente, ¿verdad? Y pensemos en que hay que agregar un pequeño bracito para tomar algún objeto y lo del cañón, ¿verdad? Creo que esas serían las 3 cosas principales. Y sensores, ¿verdad? En las ideas de los colegas, pues decían, ¿por qué no colocamos alguna parte, qué sé yo, que esté a alta temperatura en la pista y que el vehículo, entonces el robotito tenga algún sensor de temperatura y entonces se desvíe y no pase por ahí, ¿verdad? Que evada el obstáculo de calor, ¿verdad? Entonces, eso también tenemos que revisarlo, pero en general debería ser por lo menos un pequeño bracito. Yo sé que los venden, pues, y sé que también están en impresión 3D, por eso les decía yo, ahí está la oportunidad de hacer la impresión. Y es programar algunos servos, me imagino, ¿verdad? Y recuerden que yo voy a mover ese bracito manual, no va a ser autónomo. Entonces no se preocupen, no piensen que va a ser tan complicado el de que yo tenga que programar el bracito, detecté el obstáculo y ahora lo tienen que tomar solo. No, o sea, yo lo voy a tomar guiándome con la cámara, moviendo el bracito, pero yo puedo controlar los servos a gusto y antojo, como dicen, con el control que vaya a poder optimizar yo para eso, ¿verdad? Entonces, lo van a poder manipular manualmente ese bracito, ¿verdad? Para tomar el objeto, o el cañón también, ¿verdad? Si es un pequeño cañón con un servo, pues voy grabando angularmente hasta donde yo vea, bueno, voy a tratar de disparar aquí, y pues no es que no se va a hacer autónomo, ¿verdad? Sí, va a ser controlado manualmente, solo que remotamente, ¿sí? Y con esos obstáculos, ¿verdad? Entonces, yo voy a plantear esas situaciones para la pista, ¿verdad? Pero sí, entonces les adelanto, tiene que ser con control remoto, ¿verdad? Que yo no esté en la pista, qué sé yo, voy a estar yo en
no sé, a 20 metros, pues, pero voy a estar en la laptop viendo la cámara y desde ahí controlando el vehículo, ¿verdad? Entonces, esas serían indicaciones generales. Recordemos que solo es un proyecto para ambos cursos, ¿verdad? Recordemos que también nos van a dar la mitad del examen final, 100 puntos de nuestro proyecto. Entonces, no por eso les digo, no, entonces ya no voy a hacer tareas, ya no voy a hacer esto, el otro, no, ¿verdad? Hay que seguir trabajando el otro para no ganar con 60 al final, pues, o sea, debería tener una mejor nota mi promedio, ¿sí? Entonces, esas serían más o menos las situaciones que se platicaron en la reunión, ¿verdad?